estimados colegas y participantes que se conectan el día de hoy a este webinar que ha sido programado por el Comité Técnico Nacional de Peritaje Contable. Reciban el saludo. Buenas noches. El día de hoy nos convoca un tema muy importante, que es el peritaje contable, las tendencias internacionales. A efectos de esta exposición, hemos invitado a un expositor de amplia trayectoria, como es el doctor CPC César Alexis Benítez Ocampo, actual presidente del Comité Técnico Nacional de Peritaje Contable de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Vamos a hacer un pequeño resumen de su currículum vitae. Él ha realizado un doctorado en gestión pública, gobernabilidad y educación. Asimismo, ha realizado posgrados en auditoría, contrataciones del Estado, economía, proyectos de inversión, contabilidad gubernamental y peritaje contable, especializado en sistemas de anticorrupción. Asimismo, ha realizado cursos de auditoría gubernamental en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Actualmente es auditor y perito contable en el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. Asimismo, es miembro de la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC, partner en el Perú de la firma internacional de auditoría Roger Forensic Auditors Group de la República de Panamá. Sin mayores preámbulos, y vamos a presentar a nuestro expositor, el doctor CPC Alexis Benítez Ocampo, a quien vamos a recibirlo, ¿no?, con muchas ganas de poner atención, que sabemos que con su exposición del día de hoy va a contribuir a ampliar los conocimientos de los colegas peritos, quienes estamos ávidos realmente de conocer este campo de las nuevas tendencias internacionales del peritaje contable. Porque justamente una de las razones que tenemos nosotros los peritos, uno de los retos más grandes que tenemos es estar en permanente especialización y actualización para poder enfrentar justamente los desafíos de la lucha, principalmente de la lucha contra la corrupción que tenemos en el campo del derecho penal. Sin mayores preámbulos, te damos la bienvenida, colega Alexis. Buenas noches. Reciba usted el saludo de todos los colegas que se conectan, tanto a nivel nacional como también a nivel latinoamericano por la red virtual. Adelante, colega. Hola, Oscar, muy buenas noches. ¿Qué tal, colegas, estimados colegas del Colegio de Contadores Públicos de todo el Perú? Nuevamente apoyando, colaborando con todos ustedes con estos temas que nos atraen esta noche, sobre todo esta vez con un tema tan importante como es el peritaje contable en las tendencias internacionales. Y bien, es importante agradecer a la Junta de Decanos porque está siguiendo este webinar respecto a diferentes temas de las especialidades y subespecialidades de la profesión contable. Es así como esta noche tenemos un tema complejo, un tema que para los colegas de la contabilidad a veces puede o suele ser complicado, un tema muy discutible a nivel penal, a nivel de lavado de activos, a nivel de peritaje contable, así como también el peritaje anticorrupción, temas discutibles también, por ejemplo, con respecto a los peritajes contables de parte. Hay mucho de qué hablar, colegas, respecto del peritaje contable, por lo cual vamos a ser muy específicos esta noche con el tema de las tendencias internacionales. ¿Cómo es que se presenta el peritaje contable a nivel internacional? ¿Cómo es que ven nuestros colegas contadores públicos a nivel mundial el peritaje contable? ¿Qué se espera respecto de esta gran especialidad como es el peritaje contable? Entonces, es así como vamos a ser puntuales esta noche en presentar el peritaje contable en sus tendencias internacionales. Bien, entonces damos inicio ya, sin mayor preámbulo, al tema que tenemos para esta noche. En primer lugar, el peritaje. Y bien, ¿qué podemos decir del peritaje de términos generales a nivel internacional? ¿Cómo se define o se conceptualiza el peritaje a nivel mundial? Y bien, decimos entonces que el peritaje es
el documento que el perito presenta como resultado de su labor, el cual contiene una estructura aprobada desde el 11º hasta el 14º Congreso Nacional de Contadores Públicos del Perú, siendo para nuestro país, y así como también en los congresos mundiales de contabilidad, que se define la conceptualización, contenido y estructura del peritaje contable como informe pericial o como dictamen pericial. Cualquiera de las dos denominaciones es completamente válida para la denominación del peritaje. Así también decimos que el peritaje es la labor de investigación desarrollada por un contador público autorizado o colegiado, según sea el caso, en un proceso judicial, generalmente contando con la información del expediente judicial o así también de la carpeta fiscal en el Perú, los libros y registros de contabilidad y la información de las partes y de terceros, y realizando la aplicación de métodos y procedimientos que permiten esclarecer los hechos puestos en consideración. Es de esta forma como se define el peritaje contable en países como en Argentina, en Brasil, en Chile, Ecuador, en España, así como también en otros países de nivel mundial. Ahora vamos a observar la prueba pericial como actividad procesal, tanto en el Perú como a nivel internacional. Es todo proceso con hechos controvertidos. Las partes, para poder lograr su pretensión, ofrecen diferentes medios de prueba contemplados en la ley y los códigos de procedimientos de cada país, como armas para conseguir convencer al juez o al fiscal, según sea el caso, en un de litigio que corresponda. Un efectivo acceso a la justicia está dado por procurar una igualdad de armas, como siempre comentan los abogados, entre los litigantes, así como también ofrecer el derecho de defender a los imputados de las pericias oficiales, contratando para ello a los peritos de parte. Un efectivo acceso a la justicia está dado por procurar esta igualdad de armas para asegurar que no se tengan que retrotraer procedimientos porque alguna sala superior pueda observar ciertos procedimientos inusuales respecto al derecho de defensa, respecto a las pruebas periciales. Por tanto, el acceso significa únicamente reconocer cada vez en mayor medida los derechos sociales fundamentales, sino que constituye la columna vertebral de todo el derecho civil, laboral, penal, así como lavado de activos, que hoy en día se trata mucho en diferentes países del mundo. Es decir, que en la indagación de los hechos controvertidos, la prueba es un proceso esencial de la función jurisdiccional de la vida de cada proceso. Y precisamente es aquí donde entra a tallar la labor del perito contable, que a través de la pericia como medio probatorio juega un papel muy importante en un proceso judicial, porque sería imposible hoy en día poder determinar el delito de lavado de activos si es que previamente no se cuenta con un informe o dictamen pericial contable de lavado de activos. ¿Cómo vamos a poder tener el medio de prueba necesario únicamente contando con pruebas y no con medios de prueba? Es por ese motivo que el perito contable y los especialistas de contabilidad a nivel mundial deben insertarse a esta importante especialización de la pericia contable por su gran medio probatorio que tiene en aquellos casos judiciales muy controvertidos. Hay noticias a nivel mundial respecto, por ejemplo, de corrupción y lavado de activos, o hechos muy sonados ha habido a nivel internacional donde colegas nuestros, contadores, han participado presentando los medios de prueba.
El siguiente punto es el rol del perito y la garantía de imparcialidad. Se resultaría imposible poderle dar la credibilidad respectiva a un informe pericial si es que el perito carece de la imparcialidad necesaria para poder tener la solvencia moral, la solvencia de principios para poder presentar no solamente el informe, sino también para presentarse en audiencia. Entonces, la cuestión del rol que desempeña un perito en el marco de un proceso se radica en que los mismos proporcionan sus conocimientos técnicos como consecuencia de su preparación profesional. Ellos nos han presenciado el suceso y tampoco no han sido parte de los hechos que constituyeron el supuesto delito. Es imposible que el perito o alguno de sus familiares o amigos muy cercanos hayan participado del hecho supuestamente delictuoso y que luego pretendan presentar un informe o dictamen pericial. Es por esto que los peritos deben ser idóneos, es decir, deben poseer acreditaciones, certificaciones que corresponda a la materia objeto de dictamen. Es este un aspecto muy importante que yo siempre debo resaltar. Por ejemplo, un colega contador que ha trabajado 20 años en una institución financiera y de pronto se registra como perito, lo cual sería excelente, pero de repente ocurre que lo contrata el juez o el fiscal y lo nombra para poder elaborar así un informe o dictamen pericial sobre, por ejemplo, contrataciones del Estado, sobre una obra, para que evalúe de esa manera el proceso de contratación y como también la ejecución contractual de una obra para que pueda determinar o no así el presunto perjuicio económico causado ante una obra determinada. Pero entonces, ¿cómo podría un perito contable que ha trabajado 20 años en una institución financiera, a pesar de que se encuentra debidamente inscrito y registrado en la nómina de peritos de los colegios de contadores, en la nómina de peritos del Ministerio Público o Fiscalía de la Nación, en la nómina de peritos del Poder Judicial, a pesar de que no tiene la experiencia, de repente tiene certificaciones, quizás tenga certificaciones, acreditaciones suficientes para poder acreditar como un profesional que cuenta con el perfil académico, pero no podemos dejar de lado la experiencia profesional que necesita, que requiere para poder ser idóneo precisamente para el caso que se encuentre en investigación. No todos los peritos pueden hacer informes periciales de todos los casos en investigación, sino que los peritos contables deben desarrollar informes y aceptar por parte del juez desarrollar informes periciales únicamente de hechos sobre los cuales ellos tengan suficiente experiencia porque trabajaron, por ejemplo, en el área, no solamente en la parte académica, mostrando así certificaciones o acreditaciones o registros nacionales e internacionales, sino demostrando de que tiene pleno conocimiento del hecho porque ha trabajado, por ejemplo, en el área y así la suma de todos estos factores le otorga la credibilidad suficiente para decir de que ese perito sí es el idóneo para poder hacer una investigación de los hechos que se encuentran judicializados y de esa manera poder emitir un informe que difícilmente pueda ser cuestionado por los abogados o por el perito de parte, que precisamente el perito de parte va a buscar cómo traerse abajo el informe pericial del perito oficial. Bien, tenemos ahora el dictamen pericial. Informe o dictamen pericial a nivel mundial, con cualquiera de ambas denominaciones se le conoce, no hay ningún problema en que se le llame dictamen pericial, informe pericial, ¿ya? Entonces, esto ya es un acuerdo internacional
desarrollado a través de los Congresos Mundiales de Contabilidad. Entonces decimos que la etapa del dictamen implica la exteriorización de la actividad del perito a través de un escrito que vuelca todo su saber en la materia para la cual se lo solicita. No podría entonces emitir un informe pericial un colega contador que no ha tenido anteriormente la especialización, la capacitación, la certificación, la experiencia laboral y profesional para que de esa manera pueda emitir un dictamen. Se denomina informe o dictamen pericial a la presentación judicial del perito en la que corresponde al cuestionario efectuado en el proceso y emite su opinión fundada como profesional en los casos en que le hubiera sido solicitada. Bien, entonces, el profesional en la materia deberá preparar, redactar y presentar el escrito judicial que contenga el resumen de las actividades procesales cumplidas y de los procedimientos técnicos realizados de conformidad con la normativa vigente en los puntos de pericia requeridos. Bien. Ahora, con respecto a los peritos, el Ministerio Público puede presentar peritos de organismos técnicos que le presten auxilio en su función investigadora. Esta es una situación que particularmente se presenta en el Perú, ojo, porque a nivel internacional, por lo general, el que solicita, el que investiga los hechos en cuestión es el juez, pero en el Perú, a través del nuevo Código Procesal Penal, tiene una diferencia con respecto a otros países, y es que esa facultad investigadora y como consecuencia de ello, el nombramiento o designación de peritos de cualquier especialidad está a cargo del Ministerio Público, siguiendo obviamente los procedimientos que corresponden al nuevo Código Procesal Penal. Los peritos son terceros ajenos al juicio que tienen conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o oficio. ¿Por qué nos dice ajenos al juicio? Porque el perito no pudo haber presenciado los hechos que se encuentran en investigación, porque el perito no debió tener conocimiento de aquellos hechos por algún familiar, por algún amigo. Es una persona que no tuvo conocimiento de los hechos que ocurrieron, sino que recién se entera de ellos a través del expediente que previamente se le notificó previo al acto de nombramiento o designación. Su misión es apoyar al fiscal o al juez del tribunal en juicio respecto a algún hecho o circunstancia relevante. Y bien, ahora tenemos un tema muy importante, un tema referido a la auditoría forense antifraude. Es un tema que ya se encuentra en cuestión a nivel internacional. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta el tema de la pericia para poder hablar sobre la auditoría forense antifraude? Y aquí es donde viene o donde empezamos a hablar del tema de fondo cuando hablamos del peritaje como una tendencia internacional. Y después de esto, es posible que haya muchos cuestionamientos de algunos colegas al respecto para decir, bueno, nunca va a existir auditoría forense en mi país, nunca va a haber auditoría forense en el Perú. Les adelanto pues que ya existe un marco normativo en el Perú sobre auditoría forense, donde es una integración respecto de la auditoría tradicional y del peritaje tradicional. La suma de ambos y con otros factores adicionales durante el proceso de investigación ha dado forma y ha creado así a la auditoría forense antifraude, que ya se encuentra implementada, normada en otros países. Es por eso que es un tema
de uso y denominación internacional. Ahora, hablando específicamente del Perú, podemos decir que existen dos marcos normativos que ya mencionan el desarrollo de la auditoría forense antifraude, reemplazando así a la auditoría tradicional y al peritaje contable judicial que se viene desarrollando hoy en día. Entonces, esto va a impactar mucho, muy pronto seguramente, a los colegas de la auditoría y del peritaje. Algunos quizás todavía son muy incrédulos en el tema. Algunos seguramente van a decir, pero nunca se va a implementar la auditoría forense en el Perú. Como les decía, ya existe el marco normativo. Lamentablemente las autoridades de nuestro país, eh, con todo este problema político que estamos teniendo hoy en día, seguramente que no han tenido el tiempo de implementar el marco legal que ya se encuentra publicado con actos resolutivos. En primer lugar, tenemos a la Contraloría General de la República. ¿Y qué ocurre con la Contraloría? A través de una resolución de Contraloría General de la República se aprueba la realización de la auditoría forense antifraude. De la misma manera, para el Ministerio Público, en la Fiscalía de la Nación ya se emitió una resolución de gerencia general, así como también una guía contable forense, donde hace referencia a la auditoría forense, al peritaje forense y a la contabilidad forense, dando así pie a la implementación de la auditoría forense antifraude. Es decir, tenemos en el país ya el marco normativo. Lamentablemente ninguno de los dos se ha implementado, seguramente porque tiene muchas deficiencias. Y es verdad, a mi punto de vista, ambos marcos normativos, luego de haberlos analizado, puedo afirmar de que tienen muchas deficiencias y quizás esa es una limitante para su una adecuada implementación, pero ya se encuentran aprobados, publicados y vigentes para su uso en cualquier momento en el Perú. Entonces, hablando ya del marco normativo, definamos qué es la auditoría forense antifraude y decimos que es la más reciente especialidad del contador público que atiene de manera integral lo relacionado a prevención, disuasión, control, cumplimiento regulatorio, manejo de riesgos, combate, detección, investigación, aclaración, confirmación o descarte de fraude, corrupción y lavado de dinero, que como una epidemia afecta a individuos, empresas y gobiernos. Es un dictamen donde se emite una opinión técnica con pruebas. Cuando se tienen sospechas de la posible ocurrencia de fraude, corrupción o lavado en el área pública o privada, es medular efectuar una auditoría forense antifraude, que es mucho más que una fiscalización a nivel técnico, pero que es menos que un proceso judicial. Y bien, entonces, definida ya la auditoría forense antifraude, podemos observar la cantidad de factores que influyen para darle forma a esta reciente especialidad, como lo define este concepto. Ojo, no es solamente una auditoría integral, no es solamente un peritaje contable forense. Estamos hablando no solo de la unión o fusión de ambos, sino de factores adicionales que posiblemente requieran de un marco normativo que para algunos resultaría ser complejo, pero para otros no necesariamente sería así. Pero lo importante de esta técnica es el resultado que vamos a ver más adelante, que nos podría proporcionar este tipo de auditoría forense. Bien, ¿por qué la palabra antifraude? El fraude es un engaño. La corrupción es un tipo de engaño. El lavado de dinero es otro tipo de engaño que se deriva generalmente de estereotipos de fraude y corrupción. La palabra antifraude indica que el especialista auditor forense está preparado
o certificado en temas antifraude, anticorrupción y antilavado. Es por eso importante, colegas, tener claro que ser auditor necesita de mucha capacitación y especialización. Ser perito contable más aún y ser auditor forense antifraude ya está hablando de quizás lo último que podría ser la escala de profesionalización especializada por parte del contador público autorizado o colegiado en nuestro país. La importancia de la auditoría forense antifraude. Los organismos de fiscalización, supervisión y regulación, así como los auditores, especialistas en riesgos y gobierno corporativo, si no conocen los síntomas de una enfermedad, ¿cómo pueden prevenirlos o combatirlos en el entorno público y privado? En las investigaciones penales, las hipótesis deben cubrir tres elementos o niveles de análisis: teoría de los hechos, derechos y base probatoria. La AFA completa las tres. Sin la AFA no se pueden tener los hechos ni evidencias, ni saber dónde, cuándo y cómo buscarlas. Los abogados y políticos menosprecian la AFA, que tiene gran valor probatorio, y luego vamos a ver por qué. Pero obviamente en el Perú sería muy probable de que la gran cantidad de políticos, así como también abogados, menosprecien la AFA, en principio porque los abogados pueden pensar de que el auditor forense antifraude restaría espacio a la función del derecho que ellos desarrollan, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional. Los políticos la menosprecian seguramente porque a través de la AFA se pueden desatar cabos que la auditoría tradicional no logra hacerlo, o que el peritaje contable tampoco logra comprobar. Es así como tenemos el fraude, la corrupción o el lavado de dinero. Como pueden observar ahí, ¿verdad? Una gran empresa que expandió sus tentáculos a nivel internacional, como es Odebrecht. ¿Qué es entonces el fraude, la corrupción y el lavado? Es una estrategia para lograr una meta personal u organizacional, o para satisfacer una necesidad humana por medios deshonestos, ¿verdad? Los seres humanos tenemos muchas necesidades, pero debemos cubrirlo de forma legal, no de forma ilegal a través de hechos o medios deshonestos. ¿Por qué se comete fraude, corrupción y el lavado de dinero? Por factores externos al individuo, económicos, sociales, competitivos, políticos, religiosos, y debido a la falta de leyes adecuadas, controles, regulación, capacitación y voluntad política para combatirlos. ¿Cuáles son los entregables de la auditoría forense antifraude? Tenemos dos en cuanto a la prevención: disuasión, control, cumplimiento regulatorio, manejo de riesgos, asesora, estudia, evalúa, diseña, emite e implementa guías o programas de prevención antifraude, anticorrupción y antilavado. Es decir, mitiga la ocurrencia del flagelo. Pero, ¿ustedes creen que hoy en día la auditoría o el peritaje en el Perú, al término de ella, otorga alguna guía o algún programa de prevención? No. Determina si hay perjuicio o no hay perjuicio. Si hay perjuicio, entonces eso pasa a la fiscalía para que realice la investigación correspondiente y determine los responsables, si así corresponda. Y si no hay perjuicio, bien, gracias, el tema se acabó.
pero no dejan una guía, no dejan un programa de prevención para que los supuestos hechos de fraude, corrupción y lavado no se vuelvan a repetir. Esa es una grave deficiencia de las normas de nuestro país, que solamente se hacen auditorías o peritajes de rutina, con las limitaciones que éstas tienen, pero no se implementan guías para evitar que esto vuelva a ocurrir. En otros países donde ya tenemos la auditoría forense antifraude, tenemos guías y programas que quizás no logran mitigar al 100%, pero sí permiten poner barreras, filtros, obstáculos para que hechos de corrupción, fraude y lavado no se repitan de forma constante, como en el Perú sí ocurre, ¿verdad? Y ya lo hemos apreciado, todos los medios de prensa publican a diario hechos de corrupción, de lavado, de fraude, de lamentablemente nuestra clase política, ¿verdad? Y ya los ciudadanos están asqueados de poder observar tanta corrupción en nuestro país. La consecuencia de ello es lo que podemos observar tantas marchas que hay en el Perú, ¿verdad? A nivel nacional. ¿Y por qué tanta corrupción durante muchos años? Y se vuelve a repetir porque precisamente no hay guías o programas que logren prevenir la ocurrencia constante y permanente de estos hechos. En cuanto al combate, la detección, la investigación, aclaración, confirmación o descarte, examina y emite un informe de auditoría especial forense sobre el manejo de fondos y recursos de una entidad gubernamental aportando las evidencias, es decir, determina técnicamente qué ocurrió. Esto es cuando los hechos ya ocurrieron. Entonces, se requiere emitir una auditoría forense sobre los hechos ya ocurridos, ¿no? Diferente de la preventiva, ¿no? Rastrear lo irrastreable, es decir, la auditoría tradicional de nuestro país, el peritaje contable de nuestro país, tiene sus limitaciones que no permiten que el colega contador pueda, como perito, rastrear todos los hechos en investigación. Sin embargo, a través de la técnica de auditoría forense antifraude, se puede rastrear y nos permite rastrear lo irrastreable. Porque tenemos fuentes para los auditores forenses antifraude, AFA, fuentes públicas y privadas. Por ejemplo, la investigación utilizando los ordenadores y dispositivos, las computadoras, las laptops, ¿verdad? Las tablets, los archivos como los USB, por ejemplo, imágenes, emails y celulares. Podemos también, a través de esta técnica de auditoría forense antifraude, tener acceso a los registros públicos, no gratuitos, donde debes suscribirte o pagar por una búsqueda. Tenemos las redes sociales a las cuales el perito contable y el auditor tradicional en nuestro país no tiene un acceso legal para poderlo incluir en su informe. ¿O ustedes acaso han visto el día de hoy un informe de auditoría gubernamental o también llamadas auditorías de cumplimiento que dentro de sus páginas puedan incluir algunos hechos que puedan haber evidenciado a través de redes sociales como Facebook, Like, Twitter, Instagram? En los informes periciales lo han visto, seguramente que no, ¿verdad? Pero es información pública, por lo general, sí. Es decir, el colega contador podría acceder, así como ocurre en otros países, sí es legal poder obtener información de redes sociales. ¿Por qué? Porque los tiempos están cambiando y debemos estar vigentes y acordes a las nuevas normativas internacionales que lamentablemente en el Perú se carece de ellos. Se pueden incluir dentro del informe de auditoría forense aquella información que se pueda obtener a través de buscadores de Internet, ya sea de sitios conocidos y desconocidos que siempre nos van a brindar información importante, información comercial, industrial, financiera y fiscal. Para ello tenemos fuentes abiertas y fuentes cerradas de parte de reguladores, autoridades y ministerios. El seguimiento investigativo,
a través de las agencias de inteligencia, entrevistas y análisis o examen de poligrafía, que es una de las herramientas que utiliza la auditoría forense antifraude. Se pueden realizar así también listas y asistencia con OFAC y organismos internacionales, que hay muchos, pero que lamentablemente el Perú no tiene convenios internacionales con ellos que permitan obtener información para que ésta pueda ser investigada, analizada e incluida así a los informes de auditoría forense antifraude, que tradicionalmente son las auditorías de cumplimiento o los peritajes contable, fiscal o judicial. Bien, entonces, la ubicación del fraude por nivel y tipo de auditoría especial forense antifraude a realizar tenemos en el primer nivel el fraude que ha sido investigado o está siendo investigado por las autoridades. Denominamos a ella auditoría forense antifraude. El segundo nivel, que es el fraude que se sospecha y ha sido detectado, pero que no ha sido investigado o puesto en conocimiento de las autoridades. A ello denominamos la auditoría forense antifraude preliminar, discreta o extra situ, y la auditoría forense antifraude final in situ. En el tercer nivel tenemos el fraude que no ha sido detectado a través de la auditoría forense antifraude preventiva, que nos permite así obtener los programas antifraude gubernamentales. Y bien, ¿qué necesitamos para tener esa denominación como contadores y convertirnos en auditor forense antifraude? Y bien, en el Perú, que somos contadores públicos colegiados, en otros es contador público autorizado, debemos obtener la certificación como auditor forense, la de contador público colegiado forense o autorizado forense a través de la Forensic CPA Society. Podemos obtener así también el certificado en finanzas forenses a través del American Institute of Certified Public Accounting, así como también la certificación de auditor forense antifraude del Instituto Internacional de Auditores Forenses Antifraude, la certificación AFA, para obtener las credenciales en temas de fraude, corrupción y lavado de dinero. Podemos tener la certificación de examinador de fraude certificado, otorgado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Podemos tener la certificación de especialista certificado en antilavado de dinero, así como también otras certificaciones, y sumado a ellos los estudios y experiencia de maestría, de posgrado, especialización, diplomado o entrenamiento en auditoría forense, y haber realizado y sustentado informe de auditoría forense. Bien, ¿y qué aporta el informe de auditoría forense antifraude? La determinación técnica de qué ocurrió, aportando según los manuales y normas antifraude, anticorrupción y antilavado, los esquemas, configuraciones, etapas y tipologías que se presentaron, el valor de los fondos y o recursos involucrados en los hallazgos. Tenemos los anexos, notas que detallan los hallazgos y las evidencias formalizadas de estos, así como también las evidencias que contemplan los elementos de la prueba en cuanto a cada transacción. Bien, tenemos así también quienes necesitan la auditoría forense antifraude. Y bien, la evidencia proveniente de una auditoría forense antifraude, conjuntamente con su informe y anexos, está orientada principalmente a una corporación civil o penal de justicia y a otras instancias administrativas, fiscalizadoras y de regulación para la toma de decisiones. La necesitan los individuos, empresas y gobiernos como medida de prevención,
disuasión, control, manejo de riesgos, cumplimiento regulatorio, detección, investigación, combate y o defensa y o esclarecimiento a tiempo de actos de fraude, corrupción y lavado de dinero. Algunos términos quizás no sean familiares en nuestro país, porque el país en esta especialidad tiene un retardo muy significativo a países como Colombia, como México, como Panamá, que ya han implementado esta especialidad, que se vienen desarrollando a través de sus órganos fiscalizadores, las auditorías, y por el resto de Europa ni qué hablar, ya se han implementado con mucho éxito la auditoría forense antifraude, obteniendo excelentes resultados muy por encima de la auditoría tradicional o del peritaje contable forense. Y bien, ¿qué se necesita para la entrevista e interrogatorio para una auditoría forense antifraude? En primer lugar, la planificación del tiempo, el lugar donde se va a llevar a cabo esta entrevista, consultar la exposición legal si corresponde hacer ciertas preguntas, por ejemplo, ¿no? Uso de grabaciones, la aplicación del polígrafo, evaluar la legalidad para su aplicación ante determinado caso y quienes van a ser los participantes en esta entrevista e interrogatorio. Los tipos pueden ser con personas cooperadoras neutras o también podríamos tener una persona hostil para la obtención de información y para la obtención de confesión. Se hace un análisis lógico, lo correcto, el silencio, la empatía, preguntar solo lo que se sabe. Luego van a fluir las respuestas correspondientes. Tenemos para, por ejemplo, evaluar la prueba del polígrafo para una auditoría forense. Se necesita una capacitación en prueba de polígrafo. Es decir, no solamente nos capacitamos en auditoría forense, sino que esta tiene como especialidad varios factores en su entorno, como por ejemplo aplicar la prueba del polígrafo, donde se mide a través de la presión, del sudor, de la respiración y del ritmo cardíaco, si definitivamente tiene algún estímulo nervioso que determine si es que esta persona está diciendo la verdad o quizás si es que nos está mintiendo, obteniendo así excelentes resultados para poder emitir un informe de auditoría forense integral con factores adicionales. Y bien, ya llegando a la parte final entonces de esta presentación, tenemos algunas conclusiones, que la auditoría forense antifraude es la medida más efectiva para prevenir, detectar, investigar y combatir fraude, corrupción y lavado de dinero. Hay necesidad básica de educación integral antifraude en los tres poderes del Estado. Una situación muy preocupante, deprimente y que debe ser de importante interés con mucha urgencia en nuestro país. Hay una necesidad importante de estadísticas, estudios o investigaciones sobre fraude, corrupción y lavado de dinero a nivel público y privado, porque se trata de un problema social contable. Hay una necesidad urgente de preparar auditores forenses debidamente certificados en diferentes países y sobre todo en el Perú. CPC con conocimientos en la prevención y combate de fraude, corrupción y lavado de dinero. Hay una necesidad imperativa de rescatar la ética y los valores morales de los empresarios, funcionarios, políticos y la sociedad en general, empezando desde el hogar. Y así, en un futuro muy cercano, no estar pudiendo observar marchas que traen consigo la muerte de jóvenes estudiantes con grandes proyecciones por lamentablemente la culpa de los hechos de corrupción, de lavado, fraude, que por lo general van quedando impunes y todo a vista y paciencia de nuestras autoridades. Y bien, llego así al final de esta presentación. Espero haber cubierto las expectativas básicas, al menos, que todos los participantes hayan tenido a bien presentar esta noche.
Y bien, agradezco a la Junta de Decanos por haber dirigido y presidido esta gran organización con el Comité Técnico Permanente y con el Comité Técnico Nacional de Peritaje Contable del Perú. Y bien, agradezco nuevamente a todos ustedes por su participación. Muchas gracias. Adelante, colega Oscar. Gracias, colega Alexis Benítez, por su brillante exposición. Definitivamente es un gran aporte a nuestra profesión y particularmente a la especialidad del contador la especialidad del peritaje contable. Antes de concluir, tenemos algunas preguntas. No sé si nos podría absolver, colega, brevemente. Claro, claro, adelante. Sí, preguntan los colegas, ¿cuál es la diferencia en todo caso entre la auditoría forense, la auditoría tradicional y el peritaje contable? ¿No? O sea, ¿en qué se diferencia la auditoría forense? Muy bien, lo que pasa es que la auditoría forense antifraude tiene técnicas adicionales y que necesitan de un marco legal que lamentablemente el Perú no lo tiene. Por ejemplo, la auditoría tradicional, solo por citar un ejemplo, no realiza o no puede implementar la prueba del polígrafo. El peritaje contable tampoco aplica la prueba del polígrafo, simplemente se deja llevar de los testimonios o de las declaraciones de las personas investigadas, que simplemente es una declaración jurada, pero que no tiene mayor solvencia, como por ejemplo si lo tiene la prueba, la declaración mediante la prueba poligráfica, que a través de un instrumento o de una herramienta se pueden medir mediante indicadores si es que esta persona nos está diciendo la verdad o nos está mintiendo. ¿O es acaso que hoy en día todas las declaraciones que se presentan en el Ministerio Público, el fiscal lo da como válidas, pero nos pueden decir 1000 mentiras en ese acto y el perito tiene que trabajar, o el perito o el auditor trabaja simplemente con ellas, pero son declaraciones estáticas que no nos dan la solvencia suficiente para poder preguntar y repreguntar y así poder obtener una respuesta que sea sólida y que nos dé mayores indicios para poder desarrollar nuestra investigación. Entonces, es así como se marca una diferencia entre la auditoría tradicional, el peritaje contable, que la suma de ambos y ellas sumadas a otros factores nos da una auditoría forense antifraude, que es la integración, la fusión y sumado a ellos técnicas con fuentes que no tiene acceso a la auditoría, con fuentes que no tiene acceso el peritaje contable. Bien, definitivamente estos tiempos de crisis nos ayudan siempre a evaluar, a poner en la mesa una serie de problemas. En el campo de la economía hemos visto, por ejemplo, cómo se ha habido destapes de actos de corrupción, ¿no?, en estas épocas de pandemia, y eso definitivamente pone en un primer nivel el rol de los peritos contables, ¿no? Porque somos los peritos contables quienes desarrollamos una labor importantísima tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, ¿no? Ayudando a esclarecer los hechos controvertidos, ¿no?, a través de nuestros informes periciales. ¿Cuál sería, en su criterio, en su opinión, estimado colega, cómo deberíamos prepararnos los peritos contables para esto, a este reto que se viene, que la nueva tendencia sería la auditoría forense? ¿Cómo cree que debemos irnos preparando? Bien, muchas gracias por tu pregunta, Oscar. Y perfectamente, es así como el peritaje contable es una especialidad muy compleja, muy controvertida y muy cuestionable, no solamente de hoy, sino hace muchos años. Pero no tendría que ser así, sino que lamentablemente, porque algunos colegas no se preparan, no se capacitan, no se especializan, no buscan bibliografía de uso vigente internacionalmente reconocida. Por ejemplo, es que hace o conlleva a que se presenten informes que son fácilmente observables, es decir, informes periciales o dictámenes periciales muy deficientes,
por falta de preparación en las diversas especialidades del perito contable, en las diversas especialidades del contador público. Entonces, lo que yo solicito a los colegas es que se preparen de forma constante. Muchas veces, colegas que, por ejemplo, ya tienen una estabilidad laboral, piensan que ya no se deben seguir preparando o capacitando, pero ellos tranquilamente podrían llegar a ser colegas peritos contables, pero para eso no solamente basta la experiencia, sino también la especialidad académica, la preparación permanente en los diferentes temas que son muchos de la contabilidad y que tenemos esa suerte los colegas contadores de tener una gran cantidad de especialidades en la rama general de la contabilidad. Bien, colega, definitivamente está evolucionando nuestra carrera, la contabilidad y más aún en la especialidad del peritaje contable, porque recordemos nosotros, años pasados, 2011, 2012, cuando se implementó el nuevo Código Procesal Penal en el Perú, justamente se dio todo un vuelco, ¿no? Inclusive los mismos abogados, los mismos magistrados, fiscales, no estaban preparados para este cambio que hubo, ¿no? En los procesos penales, que era más oralizado, que requería, en el caso de los peritos, ¿no? Ir a juicio oral, a sustentar sus informes y al interrogatorio, someterse al interrogatorio, al contrainterrogatorio, todo un reto. Han pasado 10 años y seguimos preparándonos, actualizándonos para cumplir con este rol que demanda nuestra especialidad del peritaje contable. Bueno, antes de concluir, agradecerle a todos los colegas que se han conectado a través de la plataforma virtual. Hay colegas de todo el país, saludos a Loreto, Arequipa, ¿no? Nos trasladan los saludos por interno, de Ancash, también colegas que saludan del Cusco, ¿no? Y así, todos los colegas que están conectados a la plataforma han mandado sus saludos al expositor y tanto también a la Junta que está organizando estos eventos, que va a ser el inicio de toda una programación que se va a ir comunicando ya próximamente. Sus palabras finales, no sin antes agradecerle, colega Alexis, por esta brillante exposición. Sabemos de su trayectoria, de su experiencia, y más aún ahora que usted está al frente como presidente del Comité Técnico Nacional de Peritaje Contable, este comité que depende de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Quisiera que nos envíe, ¿no?, un mensaje a todos los contadores del Perú que estamos conectados en estos momentos, porque hay que reconocerlo, están en estos momentos conectados los colegas de los comités técnicos funcionales a nivel nacional. Un saludo para ellos, un mensaje final, colega Alexis. Muchas gracias, Oscar. Bien, un saludo muy especial en primer lugar a todos los colegas que nos están viendo a través de redes sociales y invocarles a insertarse al mundo pericial. Colegas contadores públicos, pueden ser auditores, pueden ser peritos, pueden especializarse como por ejemplo auditor forense antifraude. Pero las tendencias del peritaje van a continuar. La especialización no se detiene. No nos quedemos en el camino, sigamos adelante, capacitándonos, especializándonos y buscando encontrar las nuevas tendencias del peritaje contable y sobre esos puntos especialicemos porque eso nos va a dar siempre un paso adelante con respecto a otros países a nivel internacional. Esas son mis palabras. Muchas gracias, Oscar, por tu presentación. Muy agradecido por el perfecto dominio del tema que has demostrado esta noche. Gracias, colega Alexis Benítez, y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches.